Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con la sesión de esta mañana del Coloquio Internacional Poéticas en las Redes Sociales, la nueva poesía española en la era digital, y lo vamos a hacer con una mesa de reflexión y debate que se configura bajo el título de La poesía y las redes sociales como fenómeno global. En la mesa están Fernando Martínez de Carnero y Sergio Arlandi, de quienes les voy a hacer una pequeña presentación. Ellos harán su exposición y luego abriremos un debate como ocurrió ayer por la mañana. Fernando Martínez de Carnero, a mi derecha, nace en Ciudad Real, estudia Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, es profesor asociado en español desde el 2005 en la Universidad de la Sapienza de Roma y anteriormente investigador en literatura española en la Universidad de Turín. Fue director editorial de la revista Artifara y sus estudios versan sobre teoría literaria, teoría del lenguaje y lingüística de corpus sobre soporte electrónico. Ha participado en eventos, seminarios y conferencias organizados por las universidades italianas, Calgary, Verona, Perugia, Roma o Turín, y españolas como Castilla-La Mancha, la Complutense, la de Granada, Autónoma de Madrid, etc. Y en diversas instituciones culturales, tanto españolas como italianas. Fue miembro fundador y vicepresidente de la Asociación Italiana de Parerasociología, FRASIS. Participó en el proyecto europeo FP7, SECOA, y en Horizon 2020 y en el proyecto Erasmus Plus Commons, espacios comunes para el aprendizaje colaborativo. Autor de volúmenes y ensayos sobre la teoría de la literatura y el lenguaje, su perfil en la red responde a los siguientes datos. En Facebook tiene 519 seguidores, dirige un blog titulado Da que pensar, Twitter no he podido localizar, Instagram tiene 26 seguidores, pero sin ninguna publicación, YouTube no tiene canal y web no se le localiza. Sergio Arlandi, a mi izquierda, viene de Valencia, profesor en la Universidad de Valencia, también ha sido profesor en Estados Unidos, en la University of Pennsylvania, en la Ohio University y en la Universidad de Virginia. En Valencia y en Estados Unidos. Igualmente ha impartido clases de doctorado sobre poesía contemporánea en la Universidad de Granada y en la Universidad de Turín, y es doctor por la Universidad de Valencia desde el año 2005. Es un gran conocedor de la poesía de Vicente Alexandre, de Brines o Jaime Siles, de quienes ha publicado innumerables libros y artículos. Ha publicado hasta la fecha 5 libros de poesía: Cuando solo queda el silencio, Caso perdido, con el que ganó el Vicente Gao de la Ciudad de Valencia, Contexturas, Desorden e Inverso, que curiosamente ha roto el maleficio de la primera edición, está agotada, y vamos ya hacia la siguiente. Su labor académica la ha compaginado con la Dirección General de la Editorial Antropos, siglo XXI, y actualmente dirige varias de las colecciones de Calambur, así como varias revistas académicas. Es miembro de la Real Academia de la Lengua Española en Norteamérica y colaborador de la Real Academia de la Cultura Valenciana. No tiene red social conocida, no tiene Facebook, no tiene Twitter, es uno de los pocos bichos raros que todavía subsisten en este país. No tiene blog, no tiene web oficial, no tiene canal de YouTube. Así que les dejo con Sergio, les dejo con Francisco y bueno, eso ya es la palabra. Bueno, comenzaré yo. Muchas gracias. No quiero empezar con un montón de agradecimientos porque se me pasaría el tiempo en ello, pero es siempre una alegría estar en Granada, que considero mi otra casa, y muchas gracias también a Remedios Sánchez por su invitación a intentarles hablar de una cosa que, en fin, a mí en principio también me sorprendió un poco cuando me lo propusieron, pero bueno, ya uno puesto se lanza, ¿no? Que es plantear todo este debate en otras literaturas y conectarlas con la nuestra, con la española. Entonces se me propuso que hablar algo de la poesía norteamericana joven,
Y para no divagar en exceso, no por grandes conocimientos, ya veréis que cuando empiezo a hablar, veréis que es poco lo que conozco, más que nada por no divagar yo en exceso, voy a ceñirme un poquito al guión para no robar demasiado tiempo, ¿no? En fin, he vivido, yo creo que bastante tiempo en Estados Unidos, quizás más de lo que yo hubiese deseado, y sinceramente tampoco había tenido la intención o el especial interés en la poesía norteamericana. Ya todo el mundo pues, puede hacer un poco la idea de que uno se acerca a la poesía norteamericana pues, con Ezra Pound, Whitman, Wallace Stevens, Ray Bradbury, Philip Levine y Deborah Nystrom, Robert Lowell, en fin, autores, Dennis Walcott, que me llevaban pues, sobre todo desde lo confesional hacia la línea más simbolista, bueno, lo que más o menos todo el mundo tiene en mente, que pueden ser los poetas norteamericanos más reconocidos. Y bueno, luego estaba ya Charles Bukowski con su inclasificable estilo, que bueno, pues, sobre todo cuando era estudiante pues, me había llamado mucho la atención, y que sí que es verdad que después, al acercarme a los poetas más jóvenes, me llevó a pensar que podría ser su poesía un punto inicial, un punto de arranque en toda la revolución de estos jóvenes poetas. Luego ya en el 2012 me interesó medianamente la antología que preparó Luna Miguel, que también es otra de las autoras muy vivas en este campo de las redes, ¿no? En el Gaviero Ediciones se titulaba Vomit. Y bueno, a ver de qué manera podía entrar en contacto yo con esas voces renovadas, esas voces innovadoras, que además tenía una peculiaridad que me parecía muy interesante, me parece uno de los grandes logros del libro, y es que los poetas norteamericanos jóvenes estaban traducidos por poetas españoles jóvenes también, como el propio Unai Velasco, Sergio Espinosa, Violeta Niebla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parecía una buena combinación de elementos, ¿no? Y bueno, tras la lectura de este libro, lo que veía es que también volvía a salir un denominador común, que era Internet, y cada autor más o menos tenía sus propias aristas estéticas, pero siempre había un denominador común. Y es interesante porque cuando coges las palabras iniciales de Luna Miguel, dice textualmente, cito: "Y abriréis el libro y pasaréis las páginas y os sorprenderá, lo sé, porque aquí no hay poesía, ni belleza, ni cursilería, porque aquí el verso no está construido para complacernos, no hay piedad, no hay benevolencia. Lo que aquí hay es vida, demasiada vida". Bueno, a lo mejor es verdad eso, que no había poesía. Pero claro, no voy a entrar tampoco en esos detalles. Yo, claro, cuando acabé de leer eso, dije, yo que pensaba con Roberto Benigni que la vida era bella, pero no puedo verlo en este libro, ¿no? Me dice que no va a haber belleza, que no va a haber poesía y que sobre todo va a haber vida. Y claro, me asaltaron algunas dudas, porque ¿acaso la poesía, la auténtica poesía, no es vida? ¿Son excluyentes vida y poesía? Hemos estado todo el siglo XX luchando con la combinación de ambos y de repente nos encontramos en la posmodernidad famosa. No sé si estamos en la época de posmodernidad, de la posverdad o algo. ¿Belleza y cursilería son poesía? ¿La finalidad de la poesía es complacernos? No sé, me asaltaron algunas dudas, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿y qué poetas entonces ha leído esta autora para afirmar algo así? En todo caso, queda claro que lo que son las palabras introductorias, mucho no me convencieron, pero sí me pareció muy interesante el hallazgo de algunos poetas, ¿no? Como Noah Cicero, Steve Rochenbach, Joshua Spinoza, Ashley Offenheim, Tao Lin, es decir, fui sumando nombres que me parecieron interesantes y bueno, les seguí un poco el rastro. No era muy difícil porque la mayoría de sus poemas eran muy fácilmente localizables en internet, ¿no?
Luego ya me fui a vivir de una manera más consistente y estable y continua a Filadelfia, y como uno en Estados Unidos tiene poco que hacer cuando eres español, pues me solía perder por los bookstores o de mi universidad o de otras universidades, o me iba a ver alguna librería de viejo y tal, y entre ellos pues encontré este libro, The Best American Poetry, del año 2013, que a mí se me hace impensable un libro en España que ponga los mejores poemas españoles del año 2000 tal, ¿no? Y la autora era Denise Duhamel, y bueno, lo compré con la finalidad de encontrarme otros referentes para contrastar aquello que yo había conocido desde una visión más hispánica, conocerlo directamente de una visión más norteamericana, y entonces pues vi nombres que me parecieron muy interesantes, como Adrienne Rich, Amy Lennon, o por ejemplo Jericho Brown, que estuvo aquí en Granada, que me pareció un poeta muy interesante, Jesse Milner, en fin, encontré otros autores que seguían un poco la misma línea, pero el tono era diferente, ¿no? Entonces, es verdad que pensé que esto podría ser, este libro, por ejemplo, podría hacerme un poco de contrapunto de esa otra línea que asimismo se ha llamado Alternative Literature, ¿no? La literatura alternativa, ese movimiento surgido de las redes. También me hizo pensar un poco en que si finalmente el papel, no las instituciones, sino el papel es lo que al final acaba formando el canon. Me pareció interesante porque pasando de la red al papel ya pasa a otros conceptos, ¿no? Y entonces también me di cuenta que en esa comparativa entre esos poetas de redes y estos poetas, no sé si llamarlos canónicos, quedaba una cosa intermedia, una franja intermedia, que es donde estarían nuestros, entre comillas, autores, los Marwan, Loreto Sesma, de Frege, que son los autores con un reconocimiento también de premios o de ventas en papel, pero que estaban en contacto con los dos cauces de distribución, ¿no? Y esos, por alguna extraña razón, habían quedado fuera de los dos términos, ¿no? Los más galardonados, los poetas jóvenes más galardonados. Bueno, me resultó curioso, y no sé si va a ocurrir exactamente lo mismo en España. Cuando pase un tiempo y planteemos la poesía española joven, ¿dónde van a quedar estos autores realmente? ¿Si van a entrar en eso que llamaremos poesía joven española, o si van a quedar al margen de esa etiqueta, ¿no? En todo caso, repasando las características formales y temáticas de los poetas aquí seleccionados en The Best, pues saqué unas pequeñas pautas, digamos, generales, ¿no? Por ejemplo, el primer rasgo es la narrativización, que fijaros que también lo veía en el otro grupo, y hemos escuchado la maravillosa conferencia de Remedios Sánchez y hemos escuchado poemas. Yo soy muy respetuoso con los estilos, pero después de la declaración de la renta creo que vienen estos poemas como lo más poético que puedes escuchar, porque me parecen narrativos ciertamente, 100%, ¿no? Pero en todo caso, el desinterés por el ritmo, el descuido formal, era también una característica de estos autores. No tan marcada, no tan causada, pero también era una característica. Luego, aquello de Bátimo, el pensamiento débil, el pensamiento frágil, que late en sus poemas, ese inconformismo y esa rebeldía tan posmoderna frente al capitalismo como modelo de conducta. Y es curioso porque se genera también una paradoja del sistema, es una rebelión contra el sistema dentro del propio sistema. Lo convencional, traducido en lo pop, como un elemento distorsionador del yo. Es curioso también porque se protesta mucho ante las modas, cuando parte del fenómeno del que ellos viven, parte del fenómeno es también una moda. También ese desgarramiento existencial
que te conduce hacia la marginación, la soledad, ese desgarramiento que en lo psíquico te lleva hacia la soledad y en lo físico te lleva hacia el desgarramiento real. Hay una especie de apología del autodaño, donde parece que volviéramos a una especie de mística de la materia extraña, donde lo material acaba siendo un objeto que te obstruye, ¿no? Y después, en su mayoría también son poemas muy poco celebratorios, es decir, no sueles encontrar poemas que te digan, oye, que está muy bien vivir, que es bello vivir. Bueno, claro, ya Luna Miguel ya te decía que no era bello, entonces era difícil que estos poetas, efectivamente en sintonía con la antología propia de Luna Miguel, era normal que Luna Miguel dijera eso, porque estos poetas también parten de ese concepto de que la vida no es celebración, ¿no? Y finalmente el lenguaje de signo profundamente irracional. Desconozco si la unión de estas 6 características son anticursis o antibellas. Yo creo sinceramente que no hay mayor reto para la poesía que intentar ver la parte más bella de aquello que realmente nos rodea y que es feo. No considero que la poesía sirva para mucho más que para intentar ser un empujón de vida en tu propia vida. Y bueno, con esas premisas me puse ya a leer la parte introductoria, en este caso cambié el orden, me puse a leer la parte introductoria de Denis Duhamel, ¿no? Y me pareció maravillosa cómo empezaba o sea, la introducción tampoco me gusta, pero el cómo comienza me pareció maravilloso, porque dice, lector, esta me la sé, esta cita me la sé, dice, lector, si estás leyendo esto, es que no estás muerto. Pues evidentemente va a ser que sí. Es decir, ¿para qué te lo voy a discutir? Y entonces sacaba 2 conclusiones. Decía, algo está cambiando entre lo poético y no poético, algo está cambiando entre los referentes que exige el autor, el lector y el texto, para que de los 26 poemas seleccionados, en los 13 primeros aparece la palabra fuck. Que todo el mundo... No ha sonado el pitidito aquí, pero... Y en los 13 siguientes aparece la palabra mayonesa. Y ella, la propia Denis, no dice, no, es que esto está buscado deliberadamente porque la selección de esos poemas es por votación. No es por otra cosa, es decir, es azaroso el hecho de que sacan esos poemas elegidos, ¿no? Con lo cual, parecía extraño esa partición entre el fuck y la mayonesa, ¿no? Y entonces, claro, ella se preguntaba si realmente lo que estaba cambiando de la poesía no era la propia poesía, sino la referencia que toma la poesía. ¿A qué referentes se está mirando la poesía? Cosa que me parece también muy, muy interesante, porque establece que la necesidad de conectar la poesía con la vida es fundamental, pero no como un elemento comunicativo sin más, sino como el más efectivo y al mismo tiempo problemático. Es decir, como el elemento más, lo que diríamos aquí, el más antisistema. Claro, esto chocaba un poco ya con la antología de Luna Miguel. Y lo interesante es que la propia Duhamel entra en cierta contradicción, puesto que después sostiene que la biografía de estos poetas son sus poemas. Que es verdad, la biografía de un poeta son sus poemas, no de la persona, del autor o de la autora. Pero claro, la conexión con vida ya, por lo menos habría que debatirla, ¿no? En todo caso, sí que es verdad que uno veía más concomitancias, más confluencias entre las 2 antologías que las diferencias, ¿no? Entonces, bueno, pues quería ir cerrando, fijaros ya que rápido voy,
que quiero ir cerrando ya mi intervención. Quería cerrar esto conectando con lo que se está debatiendo aquí, planteándome 3 puntos, ¿no? El primero es, esta poesía de red es, 1, es un estilo, es una moda. 2, si realmente no es simplemente un canal de distribución. Y 3, si es una subversión, ¿no? Bueno, en el primer aspecto, si es un estilo, si es una moda, queda claro que a nivel formal exige una modificación, exige un adaptarse al canal por el cual tú vas a llegar el mensaje, pero esto ya le ocurrió también a los cuentistas modernistas que tenían un espacio determinado en prensa. El famoso cuento simbolista, concentrado y sugerente, era también una necesidad formal. Tenían, pues como tenemos ahora, caracteres, número de palabras específicas para publicar, y decían, ¿tienes una columnita? Sí, ve a ver cómo te las montas para contarme un cuento con pocas palabras, ¿no? Entonces, efectivamente, sí que hay una adecuación al canal. ¿Eso genera un amplio abanico de estilos? Eso ya es más discutible, porque creo que en esa adaptación al canal vienen a coincidir todas y todos en muchas fases en su estilo, con lo cual se genera ya no un estilo propio de autor o autora, sino un estilo global de poesía en red. Y eso ya cambia. Otro aspecto que sí que me gustaría acabar con ello es el concepto del intertexto. Es algo que os vendrá persiguiendo como estudiantes, como una especie de fantasma, el intertexto. Hay una definición que dice, ¿qué es el intertexto? Conjunto esencial de saberes, estrategias y de recursos lingüístico-culturales que se activan en la recepción literaria entre determinados estímulos textuales y que permiten establecer asociaciones de carácter metaliterario e intertextual. Su función es aportar los conocimientos precisos y pertinentes para la construcción de nuevos conocimientos significativos. De ahí viene después la teoría, hay que recordar la teoría de Kristeva, que decía que se trata de una asimilación, absorción y transformación de otros textos, con lo cual cada texto se convierte en un mosaico de textos y que esos referentes para la construcción de un significado, esos referentes podían ser literarios o extraliterarios, de ahí que la propia Kristeva hablaba de ideologema. Bien. Eso conectaría después con Umberto Eco y su teoría del intertexto, donde el lector se convierte en el coautor y el lector llena un espacio que hay entre el carácter denotativo del lenguaje al carácter connotativo del lenguaje. Y esos huecos son los que el significado que aporta el lector. ¿Qué ocurre en esta poesía? ¿Qué ocurre en la conexión entre el autor, autora, texto y lector en esta poesía? Voy a abreviar porque ya me han dado el aviso. Sacamos el primer pañuelo. Es que, primero, no sé si somos conscientes de que el intertexto lector de los jóvenes que están leyendo esta poesía es muy diferente al intertexto lector de los poetas o de gente más mayor, etc. Es decir, el conocimiento a un tipo de literatura que los jóvenes de ahora no acceden directamente. Con lo cual, ya no estamos intentando comparar desde nuestra perspectiva, no sé si convencional, comparar un intertexto de gente que no tiene la misma formación ni tiene las mismas lecturas. Con lo cual, su referente cambia. ¿Dónde embarcan su referente estos nuevos lectores y nuevos autores? En la cultura, en lo extraliterario principalmente, en la cultura del vídeo, en la cultura de la televisión, en la cultura de internet propiamente. Con lo cual, los lectores se ven más reconocidos, más familiarizados con ese hueco significativo que para nosotros, no sé si por edad o por convencimiento de lo que es la literatura, por otro lado, no queremos entrar o nos cuesta más entrar, mientras que para gente joven, con otra formación literaria, con otra competencia literaria, les resulta mucho más fácil conectar. De ahí que se genere ese fenómeno de atracción hacia ese tipo de texto que seguramente a nivel formal, estilístico, etcétera, será más pobre, pero que visto en perspectiva para esta gente, para este tipo de lector, es más rico, porque puede conectar más, puede generarse más intervención del lector a la hora de rellenar esos huecos significativos dentro de la denotación
y la connotación. Y creo que eso nos está costando mucho entenderlo, ¿no? Voy acabando. El problema es que la diferencia para ver estos autores, la calidad de estos autores, es si estos autores se alimentan para hacer sus textos de otros textos, de otras tradiciones, otras culturas, etcétera, o si a modo de espejo se están alimentando de otros autores que están escribiendo exactamente lo mismo, con lo cual estamos jugando al ping-pong. Y ahí viene la pobreza en algunos autores o en algunos foros. No significa que el modelo sea pobre, significa que hay elementos de pobreza ahí, pero hay elementos de gran riqueza. El canal de distribución, ya sabemos todos, ya lo dijo Landon al principio de sus teorías del hipertexto, etcétera, y es que Internet se ha convertido en el centro comercial del mundo. Con lo cual, el producto poético en Internet es también producto de mercado y se tiene que ajustar a las pautas. Da lo mismo vender poemas que vender golosinas o vender zapatillas. Es decir, en algún momento, no sabemos cuándo, Amazon o eBay o algo ofertará por 60 céntimos un poema. Es decir, en algún momento llegará. Bien, voy ya recortando. Lo que quería decir con todo ello es que, por último, la subversión. Estos poetas, por lo que he podido ver, tanto en conexión con Norteamérica como con España, apuestan más que por la comunicación directa, por la creación de nuevos significados en el lector. Con lo cual, les interesa más la intensidad que la belleza en sí, o el simple hecho de llevar un mensaje. De ahí que muchas imágenes nos parezcan extrañísimas, y de ahí también la tendencia a la justaposición de imágenes, y en esa justaposición el lector o lectora busca las conexiones con su propia vida, igual que, por ejemplo, puede ocurrir en un tuit. Bien, para ir cerrando, el lector en esa subversión tristemente no se ha dado cuenta de que pasa a formar parte de un mercado, y ese mercado se titula me gusta. Es lo que quiere Internet, el flujo del me gusta. Pasa a ser un objeto codiciado, no porque a todo lector le encanta que le lean, sino porque así entro con más fuerza en un modelo de distribución global. Hay que recuperar, sea poesía en red o no red, en papel o no papel, da igual, hay que recuperar el me gusta no telemático, el me gusta realmente, porque esto me ayuda a ver la vida mucho más bella. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Tiene la palabra Fernando. Muy bien. Yo voy a empezar justo por la parte final, por donde tenía... No creo, porque está separado. Es una cuestión de orientación. Tendría que ir bien. ¿Funciona? Sí. Vale. Bueno, decía que justo por el final, para ilustrar un poco muchas cosas que se han dicho, con las cuales estoy en la mayor parte de acuerdo, bastantes elementos interesantes que acaba de indicar Sergio, que voy a reutilizar de inmediato y a los que voy a volver, pero voy a empezar con un par de ejemplos que luego al final del discurso se verá el sentido y a dónde quiero llegar y para qué los he citado. Son dos series que seguramente a lo mejor buena parte de vosotros habéis visto. Una es de un capítulo de la serie Black Mirror que se llama Nosedive, Caída en picado, ¿no? Y que, bueno, prácticamente crea una especie de distopía en la cual el personaje y todo el mundo que rodea al personaje, el sistema de valores, oscila a partir de la puntuación que tengan en las redes sociales. Y por lo tanto, ese me gusta del que justamente
hablaba y donde partía la reflexión, donde concluían las reflexiones de Sergio, también lo tenía yo en ese final de mi discurso. Entonces ahí hay un punto de coincidencia que conviene ya asentar. La otra tiene que ver con otro nivel, que no es el de lo privado, el de lo intrasubjetivo, el de cómo nos comunicamos entre nosotros. Es una serie que se llama Salvation, que precisamente es muy bueno el primer capítulo, que es de un director español, de Juan Carlos Fresnadillo. El piloto es un capítulo excelente, pero bueno, es un asteroide que va a colisionar con la Tierra y fijaos, el que lo salva pues es una especie de Steve Jobs, de Bill Gates de turno, ¿no? Un poco como el propietario de Tesla, ¿no? Ese tipo de perfil del privado, es decir, el empresario privado, porque como en todas las series está ocurriendo, todo lo público, y esto es una constante en nuestra vida, es corrupto y es algo horrible que hay inmediatamente que privatizar. Y por ahí van los tiros de cómo hay que interpretar la cosa. Volveré a ello porque tiene que ver con la posmodernidad y tiene que ver con muchos desajustes de nuestra cultura que seguramente a lo mejor nos hacen ciegos, porque la ideología es un poco, como decía Juan Carlos Rodríguez, es como el aire que respiramos. Es decir, no lo vemos, somos ciegos ante ella y no sabemos en qué modo condiciona nuestra vida y nos cuesta analizarla. La damos por hecho precisamente porque forma parte de nuestro propio ser. Bien, ¿en qué medida no estamos hablando aquí del escándalo del premio Nobel a Botilan? Esto es lo primero que empiezo a preguntarme. ¿Os acordáis de lo que ocurrió con las vanguardias pictóricas del modernismo, ¿no? Del impresionismo, perdonad, y de las vanguardias sucesivas? ¿Cómo pueden entrar esas obras en el museo? Era un poco lo que se hablaba, pero bueno, creo que incluso viendo algunos cuadros de Pollock, por ejemplo, o del mismo Andy Warhol, sucesivamente se ha repetido de forma periódica ese tipo de razonamiento. Es decir, ¿estamos verdaderamente ante una situación nueva? Lo que está en juego aquí no es un poco la reticencia de la crítica que de alguna manera ve que se le escapa un elemento, la reticencia de la poesía que ha visto hasta ahora un nicho en el que ellos eran los reyes y de pronto les viene una gente, unos bárbaros, que empiezan a copar los mercados. Bueno, creo que hay algo de eso y que a lo mejor en el fondo lo que está ocurriendo es una lógica transversal que envuelve todos estos niveles que no son en el fondo distintos, aunque sí efectivamente lleva razón Reme, son fenómenos distintos dentro de la poesía. Una poesía que se construye a partir de una tradición es mucho más resistente ante determinados cambios de la posmodernidad y sin embargo la alteró la posmodernidad, y esto ya lo demostraron los trabajos de Jameson. Luego siguen otras reticencias por parte de Habermas, pero finalmente, por ejemplo, Perry Anderson hace un trabajo buenísimo en el que nos describe cómo la posmodernidad había cambiado determinadas cosas y lo hace desde una visión todavía moderna. Todos ellos están actuando desde una visión moderna. Aún pretenden de una forma crítica analizar globalmente el problema y comprenderlo. ¿De acuerdo? Entonces, no estamos aún en ese tipo de parámetros de la posmodernidad que se lee a sí misma, pero estos nuevos bárbaros llegan y no se atienen a ningún tipo de reglas. Hemos visto, y lo ha señalado muy bien Sergio, es decir, ni el ritmo, ni siquiera las premisas elementales del género. Es un género efectivamente muy narrativo, pero también la poesía reciente se estaba convirtiendo, estaba integrando elementos narrativos, y esto ocurre desde Blas de Otero, por ejemplo. Es decir, hay que ver, en cierta medida, también cómo se acoplan este tipo de procesos, ¿no? ¿Qué está sucediendo en Italia? Y esto quizá nos puede dar luz para ver que las vías no son únicas y que, sobre todo, determinada necesidad a lo mejor de clasificar los géneros, igual es un poco nuestra reticencia y nuestra necesidad de encorsetar lo que está ocurriendo en lugar de buscar a lo mejor una mayor transversalidad, como el poeta desde su visión nos señalaba y nos invitaba, y seguramente esta tarde en tu intervención tendrás también la posibilidad de matizarlo. Es decir, la visión del autor pues, es significativa. También ve que hay modulaciones y que no todo es exactamente lo mismo dentro de la poesía, porque efectivamente
hay poesías en las que nos presentan esa individualidad ya más golpeada, más en el signo del pastiche dentro de la poesía seria, ¿no? Y sin embargo la poesía de Luis García Montero, con toda su capacidad de llegar a un gran público, sin embargo sigue, no se puede decir que sea posmoderna, sigue intentando dar una visión del mundo y sigue partiendo de un análisis crítico, luego no es posmoderna. Bien, hay diferentes estrategias en Italia ante este nuevo fenómeno. La primera es la reacción que yo definiría como editorial. Es decir, desde el principio existe el tópico de que el autor consagrado difunde mientras que el joven se abre camino. En eso están de acuerdo con lo que hemos visto aquí. Hay una reticencia por parte de la poesía institucionalizada. Sin embargo, pues a la vez hay espacios híbridos y no está claro que no exista un control editorial sobre la promoción de los jóvenes, que más o menos se vinculan a este tipo de procesos. Tenemos, por un lado, proyectos como Interno Poesía, que funciona por crowdfunding, y donde hay autores consagrados como Juan Soto, pero también se da lugar, se da espacio a fenómenos nuevos. Por lo tanto, ahí hay una especie de hibridación. Usan estrategias que son típicas de esta nueva poesía, pero está más claro que hay un sentido de campañas promocionales, como el propio Andrea Cati, que es el que lanza el proyecto, pues nos indica. El tipo de difusión a la vez es también similar al que se realiza con la música. Es decir, exploran, es la parte Bannon, si queremos decirlo así. Es decir, yo antes de que, ahora bueno, en Andalucía tenéis también ya Vox y Voto, yo alertaba a la gente que utilizaba en Facebook este tipo de jueguecitos en los que te dicen dale a esto, déjanos el acceso, la letra pequeña no la lee nadie y te decimos cuál es tu animal. Le dicen luego que el animal es el tigre y el tío lo publica en internet. No, tu animal es el asno. Le has vendido la información necesaria para que, por ejemplo, gane Vox. O no gane, pero bueno, tenga una subida enorme, y en Estados Unidos esto había ocurrido a través de la intervención de Bannon, efectivamente, en la campaña de Trump, que sí ganó y que está detrás del auge de cierto tipo de discursos fascistas o, por lo menos, si queremos calificarlo así, proteccionistas por lo que se refiere a lo económico. Bien, en este tipo de contexto, por lo tanto, no tenemos que olvidar también este aspecto. Es decir, hay mucho de marketing, y esto creo que también se ha señalado por parte de todos. Las redes sociales, por lo tanto, no solamente son necesarias para vigilar a quien escribe y para vigilar el tipo de tirón que puede tener, la cantidad de lectores, sino también el porqué y las reacciones y las posibilidades que puede haber de quienes ponen me gusta compren efectivamente esos libros. Es decir, ahí detrás hay una información articulada en la que están todas las bases de la web semántica. Por otro lado, tenemos un movimiento emergente, que esto cambia. Esto en España no me consta que tenga ese tipo de fuerza, que sin embargo sí lo tiene en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Los concursos poéticos, los Poetry Slam. Es decir, ahí ha habido un autor que ha promovido bastante, que es también periodista y escritor, Lello Voce, que es quizá el principal representante. Aquí tenemos un tipo de uso de la red que efectivamente no existe en España y que sin embargo es el que ha ocupado de alguna forma el primado en Italia. Por lo tanto, vemos que el comportamiento no es necesariamente idéntico. Y es el que de alguna manera había anticipado y recoge de otra forma y por lo tanto con otro tipo de resultados este tipo de iniciativas. Entonces, bueno, pues por ejemplo, un solo concurso crea 250 eventos. Y estos 250 eventos a veces, por ejemplo, en Perugia logró reunir a 6.000 personas. Es decir, estamos hablando también de un movimiento de masas y de un interés generalizado por este nuevo tipo de poesía que efectivamente no es el que estábamos habituados a ver. Bien,
La realización también tiene este tipo de hibridación. Estamos de nuevo ante el pastiche, ¿no? Es decir, espectacularización de los actos, oralidad, es algo que conscientemente se maneja y se utiliza. Y, por otro lado, pues también la posible mezcla de otro tipo de formas de expresión. Es decir, desde el rap a otras hibridaciones con los géneros musicales. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que este género también, que viene, o esta mezcla de géneros que viene a tomar cuerpo, es una vía distinta, ¿no? Pero crea un format. Es decir, aquí ya estamos en otro tipo de lógica. Un format que además luego va copiado por pequeñas editoriales, como también empieza a ocurrir en España. Se recoge un poco lo que hablábamos antes de iniciar. También el hecho de que se dan cuenta de que hay más poetas que lectores. La realidad es esa. Y que por lo tanto a lo mejor hay que cubrir, las editoriales no son tontas, y se dan cuenta de que es posible encontrar mecanismos con los cuales se pueda cubrir ese interés por publicar. Y ese interés por publicar a veces se traduce simplemente en libros que se regalan a los amigos, que amigos compran por compromiso, pequeñas tiradas, y a la vez también uniendo diferentes sistemas de promoción que a veces están vinculados con las redes sociales. Es decir, hay todo un protocolo que de pronto está estableciendo un nuevo tipo de juego cultural. La cuestión de los Instapoets. Bueno, esto es interesante. Es interesante también comprender el por qué no se traducen, algo de lo que, por lo que me consta, todavía no se ha hablado. Es decir, si el producto está hecho, comprendo que haya reticencias y que haya dificultades para lanzar a este tipo de autores, para los cuales, además, cuando vemos todas estas cantidades, creo que alguno se escapaba entre el público, que a mí me ha hecho reír particularmente, sonreír, porque efectivamente hay una parte de engaño. Todos sabemos, y lo sabemos por cómo funciona la política, que se necesitan bots, que se necesitan campañas promocionales. Es decir, hay una parte fingida en el lanzamiento. Si una persona, por mucho éxito que pueda tener potencialmente, lo intenta, no puede. Tiene que haber luego también una señalación en prensa, en otros medios ya más estabilizados. Por lo tanto, como muchos convenimos, hay una parte de marketing detrás de esto que es no fundamental, indispensable. Sin eso no va a funcionar. Y por lo tanto el trabajo editorial es lógico que esté detrás. Pero fijémonos, para quien sigue pensando, que es algo que discutí en el Congreso de Roma, que esto es una cuestión verdaderamente de géneros y que lo podemos resolver colocándole la etiqueta poesía juvenil. Como es un format, pues resulta que un productor y creador cinematográfico italiano, Franco Arminio, nacido en 1960, es decir, más viejo que yo, es uno de los primeros, esto no lo sabíamos todavía cuando la discusión se estableció en el Congreso de Roma, es uno de los primeros que ha utilizado a los que se le ha colocado este nombre, esta etiqueta. Y efectivamente, bueno, pues ya nos indica que no es una cosa de jóvenes y que evidentemente puede ser también concebido o puede ser funcional dentro de una estructura de producción como un género que yo casi preferiría indicar, como he usado antes, como un format, ¿no? Lo mismo Guido Catalano, el otro ejemplo italiano, nacido en 1971, turinés, y que también pues, empieza a promocionarse como infopoet. En el caso de Franco Arminio, incluso Salviano le ha hecho algo de propaganda y hasta en Estados Unidos aparece en algunos actos como tal, ¿no? Bien, el tipo de target es significativo. Si buscáis por internet en el dominio italiano, os aparece Vogue y Donna Moderna. Esto también nos está indicando algo sobre lo que creen o sobre el tipo de público que es femenino y que es joven y que está más o menos en ese tipo de target de lectores de ese tipo de publicaciones. Por lo tanto, también de acuerdo con Remedios, efectivamente hay un público específico al cual está dedicado. Bien, quería, por lo tanto, cerrar
tratando de forma muy sintética de volver al inicio. Es decir, si interpretamos bien la posmodernidad, si vemos toda esta subjetivación de los discursos, lo que Lyotard le dio hecho al ataque del neoliberalismo a la ideología todavía existente en los años 70 y 80, lo que se regaló, por ejemplo, con la crítica a los sistemas o las visiones del mundo totalizadoras, y por lo tanto a los metarrelatos. Todo eso, en manos de la posmodernidad, lo que nos tenemos que orientar y como tenemos que interpretarlo es hacia dónde va a parar. En Roma hablábamos de dos cosas, un poco de broma entre nosotros, que esto era una especie de selfie de la poesía o populismo o versión populista de la poesía. Y esa broma tiene bastante de verdadero y bastante de interesante. Si vemos todo ese proceso de la posmodernidad como un ataque precisamente hacia lo objetivo y hacia lo público, la desvirtuación de lo público de la que estábamos hablando también desde el inicio. Es decir, cómo tiene que entrar lo privado a controlarlo. Es el propósito de todo ese tipo de ataque ideológico y cultural. La ideología, como decía Althusser, justifica toda una serie de prácticas y aquí estamos tratando de eso. Y también, como decía, en el estudio, en el primer artículo que abre el estudio sobre la poesía contemporánea de Remedios Sánchez, un artículo excelente de Juan Carlos Rodríguez, ahí se demuestra claramente cómo poesía y política están bastante vinculadas, bastante implicadas. Bien, en este contexto, por lo tanto, solo tenemos que pensar en qué es lo que está ocurriendo de cara, por ejemplo, al sistema público de enseñanza. Estáis en un contexto de magisterio. Es decir, cómo se valora actualmente la enseñanza, no por la calidad o no por la formación objetiva de los estudiantes, sino por la opinión que tienen los estudiantes, el destinatario del productor, que es el cuerpo docente. Es decir, todo lo público y todo lo institucional se ha vaciado, pero a la vez se ha comercializado, se ha convertido en mercado. Tanto es así que si pensamos, por ejemplo, en la teoría política de Laclau, lo que está ocurriendo es exactamente lo mismo. Es decir, el populismo, cuando vacía el discurso, ese vaciado simbólico de las catexias que Laclau ejemplifica con la teoría de Lacan, en el fondo con lo que se llena es con las demandas sociales insatisfechas. Y esas demandas sociales insatisfechas, ¿qué es lo que ha metido Laclau en el eje precisamente de lo que pretende que sea la política de izquierda? Pues ni más ni menos que las reglas de mercado, la oferta y la demanda. Es decir, estamos en eso. Entonces, esto tiene graves consecuencias, porque aquí hay que reaccionar y hay que reaccionar de forma inteligente. No se trata de que sean dos géneros, se trata de que, en efecto, lo mismo que ha ocurrido cuando de pronto la crítica se da cuenta de que esto se nos va de las manos, exigen el canon. ¿Y el canon en qué se convierte? Pues en una versión de la crítica posmoderna. Es decir, lo que Harold Bloom, que pertenecía al grupo de Paul de Man y que estaba implicado perfectamente en este tipo, empapado de este tipo de ideología, viene a decir. Es decir, que tenemos que actuar y que valorar de una forma casi estadística. Por lo tanto, se ha sustituido la verdad y el razonamiento y la razón con la doxa, la opinión. Y lo que estamos viendo en la poesía es un selfie de opiniones. Y ante esto, seguramente tendremos que valorarla como es y analizarla debidamente y saber qué es lo que nos conviene o no nos conviene, porque nosotros también, como críticos, estamos metidos en este ajo. Y como digo, no es una cuestión baladí, estamos reflexionando un poco jiji, jaja, ante esta poesía o no poesía, y sin embargo es lo que nos viene. Estamos a lo mejor ante un tipo de arte que luego va a sofisticarse y que luego va a producir nuevas realizaciones, pero que de momento es indicador de que algo está cambiando la cultura. Bueno, si tenéis alguna pregunta que hacer a Sergio o a Fernando.
una cuestión... Yo, de todas maneras, puedo apostillar una Sí. pequeña cosa, porque como me ha metido toda la prisa del mundo, que es terrible, es como el que te van a dar un paquete bomba en 3 minutos y no sabes qué hacer. Si nos fijamos, ha cambiado tanto el paradigma este poético que está ocurriendo como a los jugadores o jugadoras de fútbol, que el éxito le viene cuando son muy jóvenes y tienen que gestionarlo, pues, y después cuando ya han hecho su carrera deportiva, pasan al olvido, ¿no? En poesía, habitualmente, ser un poeta joven siempre había sido un valor no negativo, pero no precisamente fuerte, consolidado. Es decir, precisamente los autores más conocidos, el propio Lorca, ya que estamos en Granada, ¿recordáis sus primeras obras? Pues no. Él mismo va eliminando toda esa primerísima obra de joven porque va entendiendo que su voz auténtica está hacia el final. Y eso es uno de los elementos que curiosamente se ha revertido, donde la juventud siempre es un valor positivo. Pero hoy en día para enjuiciar a estos poetas se ha convertido en un valor al alza. Cuanto más joven, mayor capacidad de acceso en redes, etcétera, etcétera. Y es interesante porque se supone que las mejores producciones de los poetas es precisamente cuando han definido su voz, cuando ya esa juventud efervescente ha pasado y van consolidando esa voz y ese mundo poético, ese mundo propio, esa representación simbólica del mundo ya tiene una forma, ¿no? Bueno, me llama muchísimo la atención esa subversión, ¿no? Y es interesante que también lo valoremos porque se habla de las modas, y bueno, también puede ser una de las consecuencias de esa propia moda, esa alteración del ciclo vital, donde el éxito y la fama habitualmente te suele venir casi a título póstumo, y ahora te viene cuando tienes 17 años. Y que eso también modifica mucho la escritura. Es decir, a lo mejor ahí el problema de tanto que hay es que como no hay ningún tipo de filtro, que tampoco, no hay nadie al volante ahí arriba, tampoco me venga a la cabeza, lo lanzo y a ver qué pasa. Y el problema es que hay gente que sí tiene ese filtro y controla mucho lo que envía. Pero claro, hay tanto que es muy difícil después segregar y diferenciar, ¿no? Claro, las mentes más maduras, a nivel poético digo, a las mentes más maduras se serenan, se pausan y escriben desde la serenidad y desde la pausa y desde la reflexión y desde el trabajo continuo y permanente que requiere un poema. Un poema requiere muchísimo tiempo. Pero las redes sociales también permiten el fenómeno instantáneo. Y ese fenómeno instantáneo, pues bueno, tiene que ver con esa urgencia de soy joven, lo quiero todo y lo quiero ya. Ya lo decía Queen. Lo quiero todo y lo quiero ahora. Que ese es un poco el concepto que tú te metes. Quiero información, ¿qué hago en Google? Es que tarda 3 segundos en darme la información y ya es demasiado. Lo quiero en menos segundos. Un 4G, no. Un 5, un 6, un 7G, si puede ser. Ese es el tema. Uno de los temas. No sé. Bueno, tengo una pregunta, Francisco, pero yo antes simplemente quería apuntillar una cosa. Que estamos hablando en exceso de un fenómeno concreto dentro de todo el panorama poético. Es decir, que el panorama poético joven no es este fenómeno de parapoesía o subprosa que ayer se comentaba. Es decir, tenemos poetas magníficos como Mario Vega o como Jorge Villalobos, o, en fin, gente que está en otro hemisferio y está haciendo otra poesía, y estamos hablando poco de eso, pero poesía joven son todos, y esto es, digamos, una sección, un sector, ¿no? Bueno, perdón, Francisco. No, al hilo de lo que estaba diciendo Sergio, ¿no? La mayoría de estos poetas ni siquiera son conscientes, o mejor dicho, sí son muy conscientes de que esto les ha venido de sopetón. Y no solamente eso, sino que ellos son también muy conscientes de que están comenzando a escribir. Cuando tú te pones a hablar a pequeña, corta distancia con ellos, anoche mismo cenando con ellos lo reconocen. O sea,
ellos son conscientes de que esto les ha llegado, de que no saben muy bien cómo enfrentarse a este fenómeno, que evidentemente están contentísimos con que eso les haya llegado, les haya tocado a ellos, pero eso les genera también una responsabilidad muy importante, porque claro, cuando entre comillas, el éxito sobre un trabajo que tú desarrollas te llega como cuando eres excesivamente joven, eso te genera una responsabilidad muy importante para ver qué es lo que voy a escribir ahora, pero también ya sabes que vas a estar visualizado y fiscalizado por muchísima gente, que no son solamente esos seguidores que vas a tener en las redes sociales, sino que hay ya todo un mecanismo que se enfrenta, o al que se enfrenta ese poeta o esos poetas, y que eso genera un peso encima, una responsabilidad muy, muy importante. Y yo creo que, claro, este fenómeno es un fenómeno muy reciente, no hay estudios textuales de que se haya hecho una relación, no sé, de 200 obras de las que están entre las máximas número de seguidores y vamos a analizarlas en profundidad, a ver lo que dicen, eso no se ha hecho, no existe. Esos estudios, esas tesis, esos trabajos fin de grado no existen y por tanto no hay. Lo que tenemos son sobre todo opiniones sobre fragmentos, poemas que hemos leído, algunos libros, pero no existe esa. Entonces, también esos estudios van a ayudarlos a ellos a profundizar, a madurar, etc. Y por otro lado, lo que decía Pepe, o sea, la poesía joven hoy día es tan amplia que no son solamente estos 5, 6 o 10 que hay en internet que tienen 300.000 seguidores, 100.000 o lo que sea. Es mucho más amplio. Y bueno, hay también muchos autores jóvenes que no están en esa línea. Y que incluso yo creo que a raíz de todo esto se va a producir el fenómeno contrario, de no querer estar ahí. ¿Por qué? Pues porque al menos lo que se deduce de todo lo que se está diciendo en esta jornada, hay como un cierto academicismo que lo está ya denigrando. Falta de ritmo, narrativismo excesivo, que cuentan más historias que realmente lo que es el sentido del poema, acentuaciones dislocadas, estructuras no rítmicas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese fenómeno va a cambiar, va a ir cambiando progresivamente y evidentemente ahora estamos en la fase de mercado. Lo bueno que puede tener que a lo mejor, como decía ayer un chico que intervino, que este tipo de poesía o estos poetas le pueden abrir camino para leer otros textos. Pero el día de mañana está parte ya en una tradición canonizada y consolidada. Perdona, Pau, que te interrumpa. Está demostrado que solamente ocurre en el 2% de los casos. Es decir, el salto a otra literatura ocurre, pero ocurre muy ocasional. El 2% solamente de los casos pasan de leer este tipo de poesía a otro tipo de poesía, en muy contadas ocasiones. De hecho, hemos visto antes el ejemplo de Miguel Gane, el poema de Madrid, que a mí me... Miguel, no lo digo por ti, pero es que me suena el poema al de Marwan, de Madrid. Y el de Marwan me suena el de Sabina. Y el problema es que ahí habéis cortado el cordón, porque el de Sabina recuerda a Lope de Vega. Y ahí se cortó el cordón. Entonces, porque se leen a sí mismos, todos, ellos. Y ese es el problema, es que no hay salto. Entonces, claro. Simplemente, yo creo que un poco representante, ya que nos he citado, lo que queremos hacer nosotros, yo creo que no es tan diferente ¿Te he citado? de lo que están haciendo. ¿Te he citado? No, pero digo que no es tan diferente de lo que están haciendo los poetas de Twitter. El problema es el cómo lo hacemos. Yo pienso que la poesía no es vomitar, no es sangrar sobre el papel, es el lenguaje no del sentimiento, sino de la inteligencia. Y a través de la inteligencia llegas a
aburra o piensa que horror, no lo entiendo, tal. Evidentemente tiene que haber una cierta elaboración, pero... Yo no me atrevería a decir si alguien se aburre leyendo un poema o escuchando un poema de otra persona, porque no me atrevo a decirlo. La vida me ha demostrado que no puedo sacar conclusiones por otras personas. Puedo sacar por Estuve sondeando... Pero mirad, estamos justamente enfrentando esos dos tipos de categoría. Es decir, la del juicio frente a la del gusto, la opinión. Sí, sí. La opinión del público. Entonces, hay una brecha, y hay una brecha que está sometida a dos lógicas diferentes. Una moderna y otra plenamente posmoderna. Lo que quiero decir es que parece que la poesía seria tiene que ser una cosa que no, pero ahorita hay poesía muy accesible y yo es lo que quiero que a los gente joven, que instituto incluso, que están cogiendo gusto por leer, y yo lo último que quiero es que odien la poesía. ¿Pero por qué tienen que odiarla? Bueno, porque a veces los poetas, o estamos más metidos en este mundo, hablamos en unos términos que expulsan al lector casual, yo creo, y yo creo que lo que tenemos que hacer es acercarnos. Es decir, no es culpa de los lectores que no se lea poesía, sino culpa de los poetas, que escriben quizá poesía que no interesa al lector. No digo que haya que escribir pensando en el lector, pero bueno, puede haber un acercamiento. Al final... Bueno, eso es lo que dijo justamente Lope de Vega, ¿no?, con el teatro. Es justo darle gusto al vulgo. Bien, pero no tiene que ser, claro, no tiene que ser fast food, no tiene que ser algo rápido, sino que se puede hacer un producto elaborado pero accesible al paladar del lector. O sea, estás diciendo que sea buena poesía. Bueno, buena, mala, yo no voy a entrar No, en esos términos. buena poesía. Que tiene que haber una mínima elaboración. Claro, normal. Como todo, Pero es que en la pintura, en la música, ¿no? Si no tocas notas al azar, o sea, que bueno, que está pasando, mira, en la música, ¿qué es lo que se está llevando? El reggaetón, que es una música sencilla, tal, bueno, pues yo no quiero hacer reggaetón. Como decía Goldman, un nivel añadido de codificación, Claro, que es exacto. lo que conscientemente o no, quien está acostumbrado a trabajar con la literatura sabe que existe en un texto literario, aunque no tenga las nociones críticas. Yo no quiero hacer reggaetón, pero tampoco quiero hacer música clásica. Yo quiero ser Amaya de España. O sea, sí, en ese punto... ya, lo que pasa es que... Quiero decir, la elaboración precisamente, la elaboración del material, te puede gustar más o menos el resultado, pero el hecho de elaborar el material es lo que estamos diciendo que falta en algunos casos. Cuando el producto... hay poemas de Gabriel Celaya que te pueden gustar más o menos, pero es una elaboración, y hay algunos que te generan una empatía y otros que no, pero eso no significa que no... O sea, es decir, valorar si son buenos, malos, si me aburre o no me aburre, no. Simplemente es que el texto del poema pues conecta más conmigo, menos conmigo, pero sé que ahí hay un artefacto que intenta expresarme algo de una manera elaborada. Porque el texto literario se diferencia de, digamos, el lenguaje cotidiano porque intenta elaborarte ese mismo mensaje de otra manera. Claro, es que para decirte te quiero... de normal ya tienes el te quiero, no hace falta inventártelo de otra forma. Utiliza la poesía para decirlo de otra manera. Que al fin y al cabo, ten en cuenta que los temas humanos son muy reducidos, los puedes contar casi con una mano. El amor, el desamor, la vida, la muerte, pero lo que cambia es la manera de contarlo. Lo que te parece fascinante es la manera de contarlo, ¿no? Bueno, estamos ya muy, muy fuera de tiempo. Una última pregunta, si lo hubiera. Y si no, lo dejamos aquí. Nada, muy bien. Pues nada, continuamos esta tarde a las 6 de la tarde con una lectura de poesía en la biblioteca.